Soy una mujer de 44 años que recientemente perdió a su marido a la edad de 48 años. Pasamos 20 largos años juntos y nos casamos 2 veces durante ese periodo. La primera fue hace 12 años, y luego hace 5 años. Nos casamos y comenzamos a caminar por la vida juntos nuevamente. Hace unas semanas, se descubrió que tenía cáncer y, poco después, no había nada que pudiéramos hacer y falleció. Al principio, me sorprendí y fue muy doloroso, pero ahora puedo aceptar el hecho con calma. El tiempo pasó y pude aceptarlo lentamente en mi corazón, atesorando los recuerdos que tuve con él mientras esperaba continuar mi vida. Incluso ahora, extraño terriblemente su presencia, pero ya no puedo pasar tiempo con él. No estoy segura de si alguna vez conoceré a alguien a quien pueda amar tan profundamente como él, pero ahora estoy un poco aliviada de que esté descansando en paz. Los últimos meses, especialmente su condición, parecían dolorosos, así que me alegro de que finalmente se haya liberado del sufrimiento. La semana pasada, finalmente concluyó su funeral. Aunque sentí alivio en mi corazón, también sentí una profunda tristeza. Honestamente, mi relación con los padres de mi esposo no era muy buena. No habíamos hablado en absoluto durante los últimos 8 años. En un momento dado, mi esposo decidió cortar lazos con su familia y decidió no volver a hablar con sus padres. Hubo muchas razones para su decisión. Sus padres solo lo veían como una fuente de dinero y no le mostraban afecto ni consideración. Como no lo ocultaron, mi esposo decidió cortar completamente los lazos con ellos. Además, mi esposo tenía una hermana menor llamada Cindy, que había luchado durante mucho tiempo contra el alcoholismo, pero parecía que sus padres se preocupaban más por ella que por él. Aún así, hizo lo mejor que pudo por sus padres y su hermana. Era un hombre verdaderamente orientado a la familia. Pero cuando comenzamos a salir, mis suegros no reconocieron sus esfuerzos y lo trataron con frialdad. Poco a poco comencé a comprender cómo lo trataba su familia. Muchas veces le dije a mi esposo que valorara más sus sentimientos, pero él siempre perdonaba la actitud de sus padres, diciendo, quiero ser amable porque son familia. Sin embargo, él comenzó a cambiar después de que empezamos a salir, no solo obedeciendo a sus padres sino expresando claramente sus propias opiniones. Le dije, si tu familia te trata mal, tal vez no sea la familia que necesitas. A medida que nuestra relación continuó, él se sintió cada vez más insatisfecho con sus padres, lo que llevó a conflictos entre ellos. Sus padres estaban confundidos por su asertividad y creían que yo estaba detrás de estos cambios, tratando de alejarlo de ellos. Sin embargo, sus planes no funcionaron y, en cambio, nuestro vínculo se hizo más fuerte. Mi relación con mi suegro siempre fue conflictiva y, sinceramente, nunca fue bien. Siempre se comportaban terriblemente con nosotros y, cada vez, nuestra relación se deterioraba más. Teniendo en cuenta estos antecedentes, me sorprendió sinceramente cuando Cindy y los suegros aparecieron en el funeral. La última vez que nos vimos, tuvimos una gran pelea y nos separamos en malos términos. Desde entonces, ha habido poco contacto entre nosotros, especialmente entre los suegros y nosotros, y nuestra relación se mantuvo fría. Incluso después de casarnos, nuestra relación con los suegros no mejoró y, naturalmente, mantuvimos nuestra distancia con ellos. Sin embargo, un año fuimos invitados a una cena de Navidad por nuestros suegros y decidimos asistir como mínimo de cortesía. Pero esto más tarde resultaría ser un gran error. Esa cena se convertiría en el catalizador de más grietas en nuestra relación porque, desde el momento en que llegamos, no dejaron de criticar su nuevo negocio y asumieron que fracasaría, convirtiéndolo en el único tema de discusión. Después de la fiesta, interrogamos a los suegros sobre sus críticas al negocio de mi marido. Dijeron que solo querían que afrontara la realidad. También nos advirtieron, no deberías seguir el ejemplo de tu hermana. Cindy había iniciado un negocio similar después de que mi marido anunciara su aventura. Su negocio implicaba el reciclaje de productos plásticos. A diferencia de Cindy, él realizó una investigación de mercado y tenía un plan sólido. Esto dio lugar a una gran discusión y decidimos no volver a contactarlos y nos marchamos del lugar.
Estaba claro que Cindy había fracasado en su negocio porque carecía de la intuición aguda de mi marido y nunca se había esforzado por sí misma, confiando únicamente en su ayuda. Pasaron 8 años y los suegros nunca se pusieron en contacto con nosotros. Probablemente sabían que mi marido tenía cáncer, pero a pesar de eso, nunca se pusieron en contacto con nosotros ni nos visitaron. Sin embargo, me sorprendí y me horroricé cuando aparecieron en el funeral. Verlos por primera vez en años me provocó emociones encontradas. Durante el funeral, los vigilé de cerca, pero no actuaron de forma inusual. Aún así, no pude evitar preguntarme por qué habían venido al funeral. Después de que terminó, se acercaron a mí, pero no tenía intención de aceptar sus palabras. Les agradecí con calma sus condolencias, pero les dije que no deseaba involucrarme más y les pedí que se fueran. No había querido involucrarme profundamente con ellos ni siquiera cuando mi esposo estaba vivo, así que ahora que él ya no estaba, sentí aún más que el contacto con ellos era inútil y lo dejé en claro. Luego dejaron de fingir y dijeron que tenían algo de qué hablar. Les dije que esperaran hasta que todos se hubieran ido porque tenía curiosidad por saber de qué querían hablar. Después de que todos se fueron, decidí escucharlos fuera del lugar. Cindy se había ido con los demás sin esperar, así que estábamos solo mis suegros y yo. Me explicaron que habían debatido visitar a mi esposo durante su hospitalización, pero finalmente decidieron no hacerlo porque su condición había empeorado significativamente. No querían molestarlo más. Su excusa parecía bastante pobre, dado que su hijo se estaba muriendo, pero no esperaba nada de ellos. Les dije firmemente que no necesitaban excusas y que solo quería que fueran al grano. Después de un largo día, no tenía energía para perder más tiempo. Mi actitud sorprendió a mis suegros, pero pensé que era una reacción natural. Sentí que la razón por la que habían venido probablemente era para despedirse como es debido de su hijo, mi esposo. Además, sospeché que discutir la herencia de mi esposo también era uno de sus motivos. Ya estaba claro que me haría cargo de sus asuntos, algo que todos deberían entender a esta altura. Ese era su deseo y yo lo había apoyado en todo, así que fue una progresión natural. Los documentos ya estaban preparados. Cuando abordaron el tema, les informé que no tenían ningún derecho. Todo estaba decidido desde el principio y todos los procedimientos legales se organizaron tan pronto como supimos de su enfermedad. Rápidamente me di cuenta de que estaban tratando de involucrar a Cindy en el negocio, pero no tenía intención de aceptarlo. Después de un breve silencio, me preguntaron si no podían hacerse cargo del negocio, al menos podían heredar algunos bienes raíces. Expresaron su deseo de ser dueños de nuestra casa, en cuyo diseño habíamos invertido mucho tiempo y esfuerzo. Pensaron que podrían quedarse con la casa ya que no tenían bienes raíces propios. Dijeron que la casa era demasiado grande para que yo viviera sola. Hablaron de que querían cambiar su propia casa, planeaban mudarse a la nuestra y alquilar su casa para aumentar sus ingresos. Al escuchar esta propuesta, me quedé realmente sorprendida. Después de no contactarnos durante 8 años, aparecer de repente en el funeral y pedir hacerse cargo de la casa que construimos era completamente inaceptable. Me sentí indignado y les grité que se fueran. No soportaba mirarlos. Ya albergaba un enojo considerable hacia ellos y creo que ellos sentían lo mismo hacia mí, pues les había gritado 2 veces antes. Cuando levanté la voz, inmediatamente replicaron, solo queremos tener una conversación tranquila, pero respondí con frialdad. No les gustó eso y dijeron, deberían mostrar más respeto a sus mayores. Rápidamente refuté. Señalé su falta de respeto por el difunto, criticándolos por aparecer como buitres en ese momento, justo después de que mi esposo había sido enterrado. Estaban molestos porque había rechazado su cortés solicitud. Amenazaron con demandar por el patrimonio de mi esposo, complicando aún más la situación. Para que conste, había un testamento, y decía que todas sus posesiones debían ser transferidas a mí. No podía entender por qué harían tales amenazas. Cuando mencionaron demandar, pensé que era una mala idea. Mi esposo había dicho claramente que incluso si iban a la corte, nunca ganarían. Me culparon por no hablar con su hijo durante 8 años y por no poder reconciliarse, pero no acepté ese razonamiento.
Creían que había manipulado a mi esposo para que se volviera en su contra y me aseguré de que se quedaran sin nada. Me horroricé y les dije que se fueran, y después de que se fueron, manejé a casa. En ese momento, estaba tan enojada que no podía pensar con calma y me olvidé por completo del video que mi esposo me había pedido que les mostrara a sus padres si venían al funeral. Me había olvidado por completo de eso hasta que llegué a casa y me acordé. De hecho, recuerdo claramente haber preparado y grabado el video con él un mes antes de que falleciera. Sabía que este video sería muy doloroso para los suegros. Después de descansar unos días, decidí contarles a mis suegros cómo habían tratado a su hijo y que la causa no era yo sino ellos mismos. Unos días después del funeral, decidí contactarlos. Sin embargo, como ambos nos negábamos a comunicarnos, decidí conducir directamente a la casa de los suegros para mostrarles el video. Se sorprendieron de que hubiera venido, pero me acerqué con calma, informándoles que mi esposo les había dejado algo y que había venido a mostrárselo. Podía sentir que querían cerrarme la puerta con fuerza, pero también sentí que estaban interesados en lo que tenía que decir. Sin embargo, tenían curiosidad por el contenido, así que fuimos a la sala de estar y vimos el video juntos. Mi marido podría haber previsto que sus padres me causarían problemas después de su muerte, por eso había organizado todas las medidas legales necesarias. El contenido del video era el criticando las acciones pasadas de sus padres. Habló de cómo sus padres trataban especialmente a Cindy, siempre priorizándola a ella y poniéndolo a él en segundo lugar. También habló del terrible trato que recibió de sus padres durante la escuela secundaria. Sus padres se negaron a pagar los gastos de su educación universitaria y, en cambio, festejaban día y noche. Sin embargo, cada vez que su hermana comenzaba algo, no escatimaban en gastos, gastando miles de dólares en ella. Cuando empezó su primer trabajo, sus padres siempre lo comparaban con Cindy. En ese momento, Cindy ganaba un poco más de dinero que mi esposo. Sin embargo, la actitud despectiva de sus padres hacia sus planes de emprendimiento era absolutamente inaceptable. Nunca admitieron sus errores y cuando a mi esposo le diagnosticaron cáncer, evitaron hablar con él. Ahora, no tienen derecho a quejarse conmigo. Mi esposo pensó que no dejarles nada era lo mejor para ellos. En el video, les dijo que nunca más se presentaran ante mí y que, como habían estado prácticamente ausentes de su vida, su muerte no debería importarles mucho. De manera similar, mi esposo no se preocupaba por sus padres ni por su familia porque, para él, la única familia verdadera era yo. Esas palabras me conmovieron el corazón y las lágrimas brotaron involuntariamente de mis ojos. Al final del video, las palabras que dijo sobre mí fueron particularmente impactantes. Cuando terminó, los suegros se quedaron sin palabras. Después de que terminó, me levanté con calma y les dije, aunque me demanden, usaré este video como evidencia de que mi esposo cortó relaciones con ustedes y no dejó nada. Sus padres lo habían tratado horriblemente durante años y no deben culpar a nadie más que a ustedes mismos. Espero que hayan entendido que esta situación no se debió a mi influencia o manipulación. En lugar de aceptarlo, me culparon y me acusaron de ser cruel por mostrarles el video mientras estaban de duelo por la pérdida de su hijo. Además, afirmaron que había usado una aplicación de edición para alterar el rostro del fallecido en el video, construyendo continuamente teorías ilógicas para evadir su culpa. Cuando respondí que no tenía obligación de demostrar nada, me llamaron egoísta y dijeron que no merecía lo que mi esposo me había dejado. Parecían confundidos mientras me acusaban. Desde entonces, me he preguntado si era correcto mostrarles ese video. Si bien los suegros siempre habían tratado mal a mi esposo, innegablemente eran su familia. Lamento un poco haberles mostrado el video a mis suegros. Hace una semana que los visité y aún no se han puesto en contacto conmigo. El día que salí de su casa, estaban furiosos, acusándome de intentar hacerles daño intencionadamente y amenazando con detener la demanda o instigarlos a impugnar el testamento. Si desean proceder de esa manera, son libres de hacerlo. Sin embargo, solo sería una pérdida de tiempo y dinero, ya que no ganarían nada con ello. Aún así, si tienen la intención de ignorar el contenido del video y acudir a los tribunales, no los detendré.
Desde entonces, he estado ocupado todos los días sin tiempo para pensar profundamente en este asunto. En este momento, centrarme en el trabajo es mi máxima prioridad. Debo afrontar desafíos realistas y consideraciones futuras sin detenerme en el dolor. Tengo la gran suerte de tener unos padres que me apoyan. He pasado estos últimos días con ellos y me han ayudado mucho. Cuando vuelvo a casa agotada del trabajo, mis padres se encargan de todas las tareas domésticas. Mi padre me ha animado asumiendo todas las responsabilidades que antes tenía mi marido, como pagar las facturas y hacer la compra. Soy olvidadiza por naturaleza, así que mi madre se encarga de cocinar y limpiar. Antes teníamos una empleada doméstica, pero tuvo que marcharse por motivos personales. Se lo conté a mis padres hace unos días y al día siguiente llegaron a mi casa con sus maletas. Estoy muy agradecida por la amabilidad de mis padres y feliz de que se preocupen tanto por mí. Por otro lado, parece que mis suegros han decidido impugnar el testamento de mi marido. Me lo informó el abogado de mi marido. Sin embargo, creo que incluso si pierden el juicio, no causará un problema importante. Me sorprendió cuando me enviaron un correo electrónico diciendo que el método que utilicé para echarlos estaba mal. Ellos sintieron que el video no les impidió alcanzar sus metas. Para ellos, lo que mi esposo había construido debería pasar naturalmente a sus manos porque él era su pariente de sangre antes de ser mi socio. Creen que tienen un derecho más fuerte sobre su patrimonio. No solo afirman su derecho a su propiedad, sino que también insisten en que tienen derecho a las acciones de la empresa que consideran legítimamente suyas. Sin embargo, los tribunales toman decisiones basadas en la ley, no en las emociones, por lo que su sentido de derecho probablemente no los ayudará en la demanda. Pensando que el correo electrónico podría ser una prueba útil, se lo reenvié a mi abogado. Todavía vivo con mis padres y su apoyo ha sido muy útil. Mis padres también se han ofrecido a hablar con mis suegros para tratar de resolver el problema de manera amistosa. Como padres, creen que negociar podría mejorar la situación. Sin embargo, les dije a mis padres que estaba bien y que prefería que los suegros siguieran adelante con la demanda. Sé que la demanda será una enorme pérdida de tiempo y dinero para ellos. Mi verdadero objetivo es que mis suegros agoten sus recursos y su tiempo. En las últimas semanas, amigos y conocidos me han visitado para expresar sus condolencias y preocupación. Algunos que no pudieron asistir al funeral se han puesto en contacto conmigo, y yo he estado ocupada respondiéndoles y cumpliendo con mis compromisos laborales, lo que me ha dejado poco tiempo para lidiar con mis sentimientos. Sin embargo, el otro día, cuando fui a la oficina de mi esposo para recuperar algunos documentos relacionados con el trabajo, inesperadamente me inundaron las lágrimas. Extrañaba terriblemente a mi esposo. Podía imaginarlo allí de pie, y deseaba poder decirle cuánto lo amaba y lo sola que me sentía. Pero darme cuenta de que nunca volvería a suceder fue desgarrador. Ahora mi único objetivo es asegurarme de que nuestro negocio prospere y guardarme el dolor para mí. Creo que al hacerlo honramos la memoria de mi esposo. Él soñaba con que lográramos construir una vida próspera juntos, y yo estoy comprometida a cumplir ese sueño. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde que los suegros impugnaron el testamento, pero hasta ahora no ha habido ningún progreso significativo. Sin embargo, ayer sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje de Cindy. Honestamente, me sorprendió considerando nuestra interacción limitada y lo que están haciendo sus padres actualmente. Parecía extraño que se comunicara conmigo. No somos particularmente cercanos, ni solemos intercambiar mensajes. No la había bloqueado, así que su mensaje llegó directamente. El contenido era que quería hablar y me preguntó si podía venir a mi casa. Inicialmente, me sentí incómoda y pensé en negarme y bloquearla de inmediato, pero luego decidí escucharla. Sentí que era la decisión correcta tener una conversación adecuada con Cindy, especialmente considerando su esfuerzo por comunicarse conmigo, ya que podría estar relacionado con sus padres de alguna manera. Así que le respondí invitándola a que viniera a mi casa. Mis padres estaban en casa, así que no estaba particularmente preocupada. Cuando Cindy llegó, llevaba flores en la mano y me ofreció sus condolencias.
Dijo que no había podido expresar su dolor en el funeral debido al caos y quería hacerme saber lo profundamente entristecida que estaba por la muerte de mi esposo. Sus palabras fueron muy cálidas y me quedé sin palabras porque eran completamente diferentes de la personalidad egoísta y ruidosa con la que la había asociado en las reuniones familiares. Parecía haber cambiado significativamente, ya que había dejado de beber hace varios años, lo que era evidente en su comportamiento. Luego finalmente fue al grano y me dijo que sus padres estaban tratando de lastimarme y que sería muy desagradable. Los suegros habían inventado varias mentiras de que mi esposo les había pedido dinero prestado para comenzar su negocio. Y estaban planeando afirmar que mi negativa a cumplir con sus demandas se debía a que tenía que devolverles el dinero. Como no había contrato, los suegros no podían demandarme legalmente y, en su lugar, planeaban publicar sobre este asunto en las redes sociales. Este plan era completamente tonto y no podía entender por qué pensaban que funcionaría. Sin embargo, gracias a que Cindy me informó, pude evitarlo de antemano. Cindy se disculpó y explicó que había estado tratando de convertirse en una mejor persona durante los últimos años y había pensado en comunicarse con nosotros varias veces. Sin embargo, debido a su comportamiento pasado con su hermano, no había podido reunir el coraje durante muchos años. Lamentaba que fuera demasiado tarde ahora que su hermano se había ido. De repente, ella empezó a llorar y yo no sabía cómo reaccionar, pero mi padre vino rápidamente a consolarla, le preparó té y la ayudó a calmarse. Cuando se calmó de nuevo, le aseguré que todo estaría bien y que mi marido seguramente apreciaría sus esfuerzos. Ella pareció un poco aliviada por esto. Aunque tardó mucho en darse cuenta de sus errores, creo que mis acciones no fueron incorrectas. Al menos Cindy había recuperado la compostura, algo que los suegros no pudieron lograr. Honestamente, ya no le guardo rencor. Había pensado que los suegros no brindaban suficiente apoyo a ninguno de sus hijos y favorecían a Cindy, dándole beneficios especiales. Pero en realidad, solo la estaban consintiendo y, en última instancia, ninguno de los niños recibió un amor verdadero. Sentí mucha pena de que ambos fueran tan desfavorecidos. Merecían haber conocido mejores padres y haber vivido una vida más amorosa. Informé a mi abogado sobre lo que Cindy me había dicho. Finalmente, decidimos no tomar ninguna medida de inmediato. Habíamos planeado esperar a que los suegros hicieran sus publicaciones en las redes sociales, que luego podríamos usar en el tribunal. Hablé con Cindy también, y ella dijo que estaría dispuesta a testificar en contra de sus padres si llegara el caso. Así que todo iba bien. Finalmente, los suegros hicieron la publicación en las redes sociales. Inmediatamente les envié un correo electrónico advirtiéndoles que emprendería acciones legales por difamación si no eliminaban la publicación. Aunque esperaba que la dejaran, rápidamente se dieron cuenta de que estaban librando una batalla perdida. Tal vez saber que Cindy estaba de nuestro lado les hizo entender que no podían ganar. Eliminaron la publicación rápidamente, pero siguieron afirmando que no habían renunciado a obtener todo de mí. Me estaba cansando bastante de tratar con ellos, así que les deseé suerte y bloqueé su dirección de correo electrónico. Esto permite que los suegros actúen como quieran ahora. Sinceramente les deseo lo mejor porque siento que lo necesitan. Sin Cindy ya de su lado, se han aislado. Planeo observar desde lejos cómo logran superar este incidente.